Buenos días, Alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 24 de marzo del año 2023. En materia internacional, lo más destacado, el ataque de precisión que llama el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, contra Siria, luego de que un dron golpeó una instalación militar en la que falleció un contratista norteamericano y hubo 5 soldados americanos heridos en esa instalación militar de Estados Unidos en Siria. Recordemos que hay contratistas norteamericanos participando en un proceso de reconstrucción de instalaciones en Siria. Esto, según el Departamento de Defensa, se da en el noreste de Siria y se autorizó pues el ataque de esos vuelos no tripulados de precisión que llaman los Estados Unidos contra objetivos específicos de supuestamente de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a quien se atribuye el ataque perpetrado contra la instalación militar. Recuerdan que ayer les decíamos que, según el canciller de Taiwán, Honduras había pedido un alto precio para mantener las relaciones diplomáticas con Taiwán y evitar romperlas para establecer relaciones diplomáticas con China Popular. Bueno, el vicecanciller de Honduras, Tony García, confirmó la especie. Dijo que efectivamente Honduras solicitó a Taiwán una ayuda de $2.000 millones de lo que él llama una reestructuración de la deuda. Dijo que sostuvo el vicecanciller de Honduras que era legítimo tratar de reestructurar la deuda que tiene con Taiwán, y para eso pensaron que Taiwán podía hacerlo con sus reservas, pero lamentó que no pudieron. Es decir, se confirma lo que dijo el canciller de Taiwán, y lo cierto es que, Flor, lo más seguro es que en las próximas horas se esté produciendo la ruptura de relaciones diplomáticas de Honduras con Taiwán y el establecimiento de relaciones con China Popular. Y por último, la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras denunció la destrucción masiva de la estructura sanitaria en Ucrania por parte de tropas rusas. La organización además instó a Moscú a respetar el derecho internacional humanitario. Ya lo dijimos aquí, atacar instalaciones civiles, médicas, escuelas, centros comerciales es considerado, de acuerdo con la Convención de Ginebra, violatorio de esos estatutos humanitarios y por lo tanto puede considerarse crímenes de guerra. La ONG que reconocida a nivel mundial, Médicos Sin Fronteras, ha dicho que es terrible lo que han visto sus testigos y sus equipos médicos. Casas destruidas, hospitales reducidos a escombros, hospitales con minas. Es decir, la gente que acude a un hospital a buscar atención médica puede resultar herido con la explosión de una mina. Eso es lo que considera y ha considerado el Tribunal de Justicia de La Haya como crímenes de guerra para ordenar simbólicamente, porque sabemos que eso es bastante improbable que se dé, el arresto del presidente ruso Vladimir Putin para responder por crímenes de guerra. Muy bien. En materia local, Flor, finalmente ayer supimos los resultados oficiales del cambio democrático. La diputada Ana Giselle Rosas le ganó a la candidata que había puesto Yanivel Ábrego y Ricardo Martinelli. Es una derrota sin duda para Ricardo Martinelli y los 15 diputados que lo apoyan de CD. Esto deja claro, Guido, que la elección de las primarias de CD del 9 de julio no van a ser tan holgadas para Rómulo Rux tampoco. Bueno, según información que el grupo de Rómulo Rux se ha encargado de difundir en redes sociales, dicen ellos que obtuvieron el 60% de los convencionales. Hay que ver si eso es cierto y se materializa en la elección de junta directiva, que es después de las primarias. Correcto. De paso. Pero Ana Giselle le ganó por solamente 1.200 y tantos votos. Sí. 1.201 votos. Bueno,
pero eran, a Nadine González. Eran 3 diputados compitiendo contra 15. Correcto. Entonces ganaron los 3. Eso, bueno, pero es que tampoco van a dejar de estar ellos para las primarias, entonces tampoco dejan de ser un factor para las primarias, así que tampoco va a ser muy fácil el tema de las primarias. Ojalá que sea obligatorio el uso del TER, porque 5 días para dar unos resultados me parece bastante peligroso, sí, porque desestabiliza completamente. Ahí el Tribunal Electoral tiene que tomar la experiencia para que independientemente, yo insisto que a mí no me parece lógico que se cobre por el uso del TER. Ya lo pagamos, además. Porque eso ya está pagado, para eso pagamos impuestos, para eso, o sea, si el Tribunal Electoral le otorga el subsidio a los partidos, es absurdo que le cobre de vuelta $275,000, creo que era el uso del TER. No, pero no era tiene ningún sentido. No, eso era lo que iba a costar la elección completa, igual es... No, porque la elección tienen que hacerla. Claro. Entonces, pero el uso del TER, ¿por qué cobrar por eso? Si eso, o sea, yo no entiendo esa metodología del Tribunal Electoral, francamente, ojalá aquí en alguna entrevista alguien del Tribunal Electoral nos pueda explicar por qué se cobra por eso, si eso es un servicio público, con recursos del Estado, no recursos del Tribunal Electoral. Entonces, no sé, me parece curioso. Y crea la zozobra que se creó con esto. Ahora está el grupo de Aníbal Ábrego reclamando que hubo fraude, qué sé yo, eso... Totalmente evitable. Lo típico de los malos perdedores. El señor Trump en Estados Unidos todavía hoy dice que le hicieron fraude. Pero digamos que eso se hubiera podido evitar, ya sea si es estrategia o no, si es lo que hacen los perdedores, etcétera. Más allá de eso, me parece que lo justo para todas las partes y para la tranquilidad de la sociedad y para la estabilidad del mismo partido es que haya el TER. O sea, teniendo la tecnología, ¿por qué no usarla? Esto se presta para cualquier cosa irregular, además de los bochinches, pues. No, sí, la lentitud. Sí, al final las actas se cotejan, las supervisa del Tribunal Electoral, verifica que los resultados sean correctos. En las impugnaciones hacen la misma verificación. Al final, lo que pasa es que la lentitud en el procesamiento de los datos crea espacio para todo este tipo de zozobra y de pescar en río revuelto, y de usando las redes sociales enviar información adulterada, es decir, terrible porque queda la sensación de que efectivamente se pudo haber hecho mejor. Ojalá el Tribunal Electoral aprenda esta experiencia y, como dice Flor, que siempre se use el TER, que sea obligatorio. Yo insisto, no veo por qué cobrar por el uso del sistema de transmisión extraoficial de resultados. Si están los funcionarios del Tribunal Electoral en cada mesa, ¿por qué cobrar por eso? Sí. En asociación de ideas, como dices tú, Ricardo Martinelli obtuvo una victoria judicial ayer porque la Corte le rechazó el amparo que presentó Kenia Porcel contra el secuestro de sus bienes promovido por Ricardo Martinelli, y la Corte entonces dijo no. Así que los bienes de Kenia Porcel siguen secuestrados por $120,000. A mí me parece que esa demanda es un mensaje muy negativo que se manda a todas las personas que están en posición de administrar justicia, o en el caso de la procuradora o la ex procuradora, de perseguir la criminalidad. Porque por cumplir con sus funciones se ha ganado eso. O sea, esos son puestos ingratos, Flor. No es nada agradable para nadie que ocupe un cargo como ese, tener que perseguir a quien sea acusado o a quien se tenga sospecha de que ha cometido delitos. Pero es la labor, es el deber que tienen que cumplir. Entonces, si cada vez que una persona se sienta afectada por la acción del Ministerio Público, en este caso, o de cualquier entidad de control, va a acudir a los tribunales civiles de justicia para demandar civilmente, porque es que esa es otra, nuestra legislación hasta ahora permite ese tipo de demandas y de secuestros aún sin presentar la demanda. Sí. Entonces... sin ningún límite. ¿Qué mensaje se manda a las personas que están en esos puestos de persecución de la criminalidad? Ayer, no persigas. Bueno, porque si porque te va a caer
sobre todo cuando persigues a cierto Y de nivel hecho, de cambiemos personas. la palabra persigue, investigas. Sí, no, es que es investigar, O sea, pero investigar dentro de Perseguir delitos. dentro de Pero una... es que uno dice eso, entonces dicen que uno habla de persecución. Es que persecución contra el crimen, sí que ese es el deber del Ministerio Público, perseguir la criminalidad. Es que eso es así, eso está establecido así en la ley. Ese es Correcto. el deber del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación, que hace parte del Ministerio Público. Entonces, a mí me parece terrible el mensaje, pero bueno. Y en otros temas, Guido, viste que Ernesto Cedeño presentó un habeas data porque la Contraloría y el Ministerio Público se niegan a decir quiénes son los funcionarios que tienen condenas penales. Entonces está tratando a través de un habeas data de conocer quiénes son los funcionarios condenados. Yo creo que la ciudadanía tendría derecho a conocer eso. O sea, no estamos hablando de investigados, estamos hablando de condenados. Debe ser información pública. Sí, No sé qué claro, piensas pero tú. es que además cuando es una persona que ha sido condenada a más de determinados años de prisión, queda inhabilitado para ejercer funciones públicas. Entonces es un derecho ciudadano saber si hay alguien que en violación de esa norma, además constitucional, está ejerciendo un cargo público. Como hay denuncias de que hay personas en cargos que han sido ya condenadas con sentencias en firme y siguen en los cargos, como si nada hubiera pasado. Creo que eso es importante Claro que identificarlo. sí, claro que y sí. debe ser extensivo, no solamente a funcionarios, tú sabes, también la ciudadanía debe saber si un diputado particularmente ha sido condenado o no. Claro. Para que eso salga de la especulación del rumor y nos concentremos en las realidades, porque puede ser que haya diputados que hayan sido también condenados. Y es solamente un tema de información, saber si ocurrió o no ocurrió y saber en qué condición están. Tendría que haber una base de datos Claro. para poder hacer cumplir la Eso- ley y la Sí, porque Constitución. no Eso es estamos hablando información pública, claro claro. que debe ser información pública. No estamos hablando de investigados. No, no. Vamos a un cambio. Condenados, o sea, si hay condenas, Sí, que se conozcan. tiene que ser público. Tanto de, bueno, en el No caso entiendo de los por qué la reticencia del funcionarios como Ministerio de los Público y de la diputados. Contraloría de entregar esta información. Claro, así es. No la puedo entender. Bueno, Pero bueno. vamos a un cambio y regresamos con nuestra invitada de hoy, doña Teresita Yanis de Arias, que presentó su libro de memorias, A la luz de mis memorias. Vamos al cambio y regresamos. También, antes de entrar con la entrevista con Teresita Darias, que creo que hay muchas memorias que contar, yo recibí una información esta mañana que creo que me imagino que ya el Ministerio Público tiene acceso a ello en medio de las investigaciones del caso de la desaparición del fentanilo. Resulta que el 26 de enero del 2023, el director nacional de logística, licenciado Rodrigo Bernaza, le solicita a Erlinda Batista, directora nacional de Asuntos Administrativos de la Caja, que le ponga candados o aldabas o algún dispositivo de seguridad a los vehículos que transportan medicamentos de la Caja del Seguro Social. Ese documento específicamente, 26 de enero, dijiste. 26 de enero, y ahí Después del robo del fentanilo. ahí se lo estoy enviando a nuestro Productor. productor, exactamente, para que... Después de que se tenga. produjo el robo, Claro. pero antes de que se supiera. Correcto. Exactamente, antes que se 26 supiera, porque de estamos enero. hablando del 26 de enero del 2023. Ya Ahorita. aquí, bueno, yo asumo que dentro de la Caja del Seguro Social era conocido el tema, ojo, No sé. quién sabe, Bueno, porque, pues sí. porque la desaparición del producto se da en noviembre, supuestamente se presentan las denuncias y así lo dice el Ministerio Público, y yo me imagino que en ese momento se tomaron correctivos. Yo no entiendo entonces por qué el 26 de enero del 2023 el director nacional de logística está pidiendo que se ponga candados o aldabas en los vehículos que Más transporten interesante medicamentos todavía, e insumos. más interesante todavía es la respuesta que recibe. Que no hay que ponérselos. No, porque es que resulta que, Que no 2 procede. semanas después, el 6 de febrero del 2023, la directora nacional, la señora, pues, directora nacional de Asuntos Administrativos, Erlinda Batista, le contesta al licenciado Rodrigo Bernaza, corrijo, no Erlinda Batista, el que le contesta es Félix Camargo Ardínez, que es el director ejecutivo nacional de Finanzas y Administración. Le dice el 6 de febrero del 2023, y ahí están las dos notas en pantalla, que eso no procede. Que eso no procede porque simple y sencillamente la custodia, uso y control de los elementos de seguridad del transporte de carga pudiese estar afectando o interrumpiendo el servicio de los procesos administrativos. Estas dos notas son claves en la Mira lo que investigación. dice, se instruye
se le instruye a mantener los debidos controles sin afectar o interrumpir el servicio de los procesos administrativos. O sea, siga como está y no moleste, más o menos, ¿no? Exactamente, porque la preocupación de Rodrigo Bernaza, director nacional de logística, era que estaban llegando vehículos a retirar medicamentos o insumos sin los dispositivos de seguridad. Y esto ocurre, insistimos en las fechas, el 26 de enero, o sea, 2 meses después de que supuestamente la Caja de Seguro Social había denunciado la pérdida del fentanilo. Entonces, ¿por qué pasó? ¿Quién está detrás de esto? O sea, y a mí me resulta muy llamativo, en la entrevista que dio Enrique Lau, él hace ver como si el médico anestesiólogo, el residente, fuera culpable de todo esto. Él dice que el médico iba saliendo y cuando vio los guardias, le pareció sospechoso, supongo, y que él echó para atrás. Y también dice Enrique Lau que él pidió en ese momento que se le revisara y que se le tomara fotos a lo que llevaba el doctor dentro del maletín. O sea que sí se sospechaba. Si eso es así, ellos sospechaban sobre el robo. ¿Y por qué no advirtieron antes del tema? Exactamente. Vamos, mira, tenemos un pedazo de la entrevista para ver exactamente lo que dijo y cómo lo dijo el director de Seguro Social, porque es bien diciente lo que él habla. Gracias. Nos encontramos con el director de la Caja del Seguro Social, quien nos brinda una entrevista en exclusiva. Director, gracias por estar con nosotros. El tema del fentanilo definitivamente ha llamado poderosamente la atención. Y en este momento, luego de una auditoría de más de 5 meses, no se sabe ni cómo salen, ni quiénes son los responsables, director. Usted es el que es el regente de la Caja del Seguro Social, la persona que encabeza esta entidad. ¿Qué tiene que decirle al respecto a los panameños? En primer lugar, el sistema de control de seguridad de la institución, el día 9 de noviembre del año 2022, detecta una actitud irregular de un funcionario de médico residente que tenía un maletín y que al salir de la institución se encuentra con que había un conglomerado de guardianes de seguridad de la institución, regresa y deposita el maletín en el escritorio designado a el personal de atención al asegurado. Esa actitud fue calificada como sospechosa por parte del sistema de seguridad. Pero no fue, disculpe director, no se le quedó en un lugar a esta persona, un anestesiólogo, que es lo que tenemos como información, sino que se detecta cuando iba a ser. Acláranos este punto, porque es otra la información que estamos manejando. No, bueno, yo estoy diciendo la información oficial. Hay muchas cosas que se están diciendo, muchas de ellas alejadas de la realidad. Y aquí lo tenemos aquí para aclararlo, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros tenemos todo documentado. La persona deposita el escritorio fuera al alcance de la vista porque se puso detrás de un mostrador. Al ser informado de esto, yo ordeno que se examine lo que hay en el maletín, siguiendo el debido proceso con los testigos pertinentes, que se realice un inventario de lo que está ahí y que se tome fotografías. Una vez terminado ese inventario, me llaman nuevamente y me informan un listado de algunos medicamentos. Pero cuando yo escuché la palabra fentanilo, como una persona que está enterada de lo que está pasando a nivel mundial, me llamó la atención porque habían encontrado 12 ampolletas de fentanilo. Basado en este hecho y cumpliendo con la normativa, instruí al jefe de seguridad que presentara una denuncia ante el Ministerio Público, que es la autoridad. Lo que pasa es que hay una sanción administrativa específicamente que ya la propia Caja de Seguro Social divulgó sobre este caso, pero pareciera como que, y ojo, la propia directora nacional de farmacias y drogas dijo aquí que habían 2 carpetillas. Una relacionada con lo que está hablando el señor Lao y otra relacionada con el robo del fentanilo. Con las otras 18,000 y pico de ampollas o más. No, 19,000 y pico, si eran 12. Eran más, son 12, pero son más de 19,000. O sea que las otras 19,000 están en otra carpetilla. Pero el director de la Caja... Vuelve y lo revuelve. Exactamente, está revolviendo las dos situaciones. Hay una administrativa. Y además dice... Y eso es delicadísimo. A mí me saltó a la vista 2 cosas que él dijo. Uno, le informé al Ministerio Público que es la autoridad a la que le tengo que informar, o sea, dejando ver que no le avisó a la directiva porque no le correspondía avisarles.
Eso es lo primero. Y lo segundo es que dijo que no había votado absolutamente a nadie, todo el mundo está en sus cargos. Yo me pongo en los zapatos de este doctor. Imagínate. Sí, ¿no? Yo me pongo en los zapatos de Y entiendo por qué el colegio médico señala que están tratando de usarlo como chivo expiatorio. Así es. Y eso va a provocar una confrontación directa entre los gremios médicos de la Caja de Seguro Social y el director de la entidad, que pudiese desviar la atención del fondo del problema, y no creo que eso es lo que estén buscando, porque son dos cosas distintas. Sí, no, eso que dijo, esas dos cosas que dijo el director me saltaron a la vista, porque deja ver que él no tiene nada que informarle a la directiva, solo al Ministerio Público, como lo hizo. Pero o sea, además, le siento como si se le hubiera perdido Sí. yo no sé, un desparpajo en el hablar, como si se le hubiera perdido una calculadora, más o menos, una pluma Bic. y él dice que hay mucha noticia falsa, que mucho cuento. Bueno, cuidado con los cuentos. Bueno. Cuidado con los cuentos. Casualmente, debe separar los cuentos de las realidades. Y Un mostrar desparpajo esa realidad. o sea, Pero bueno, la entrevista completa en Cuarto Poder este domingo en Telemetro con Dorcas de la Rosa. En cara a cara. En No, cara a cara. Cara a cara, perdón, Cuarto Poder es este programa. Cara a cara el domingo. Con Cuarto Dorcas de poder la el Rosa. domingo todavía no hemos llegado. Imagínate. La entrevista completa en Cara a Cara con Dorcas de la Rosa este domingo, no se lo pierda. Ahora sí, conversemos con Teresita, que está esperando, está en el círculo de espera Teresita Diaria. Buenos días, Teresita, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces Muy hoy? buenos días. Bueno, bastante bien, pero he estado con algunos problemas de salud leves, pero bueno, de desórdenes de andar comiendo por ahí. Me alegro de verte a ti en pantalla. Bueno, en pantalla te veo todo el tiempo. Ayer vi a Flor y casi no la conozco. Aquí yo sí lo veo todo el tiempo. Así que muchas gracias por invitarme y por lo menos verlo por aquí. felicidades por el libro. Oye, Aquí muéstralo, aquí está la... Aquí está el libro. está el libro, aquí está el libro de Teresita, a la luz de mis memorias. Hablemos a la luz de sus memorias, pues. Sí, Teresita, ahí estuve hojeando el libro y veo que ahí relatas una serie de cosas muy interesantes, con la salvedad que no es un libro de historia, esa salvedad la hace la periodista Linet del Cid en la contracarátula del libro, sino de las memorias de Teresita, que relata y narra y saca del baúl de los recuerdos una serie de situaciones que le tocó vivir tanto en su natal Cuba como en Panamá durante la época de la dictadura, durante la invasión, el proceso de recuperación de la democracia y luego su ejercicio como legisladora en esa época, lo que hoy se conoce como diputado de la República. Y muy interesante, Teresita, las anécdotas y situaciones que narras. Yo creo que todo el que quiera conocer de los intríngulis políticos en Panamá tiene que leer este libro. Obligatoriamente. Sobre todo porque... Bueno, mira, a ver, yo expliqué el día de la presentación que el libro no es un libro de historia como tal. Pero más o menos. ¿Por qué? Bueno, no, espérate, porque estoy aclarando eso para que... Este no es un libro de bochinches, ni de fábulas, ni tampoco de anécdotas. El libro, cada hecho político y social que aparece allí, escrito por mí, descrito y con reflexiones sobre el mismo, tiene a pie de página y después atrás en la bibliografía su sustento. Es decir, no es que yo digo sucedió tal y cual y no sé qué, no, yo digo, la noticia está atrás, la publicó La Estrella, la publicó La Prensa, la publicó El Siglo, esto salió en el New York Times, esto salió... No. Es decir, que cómo yo veo, cómo vivo y cómo narro el hecho, no quiere decir que el hecho es una fabulación o una construcción inexistente. Eso lo dejo claro porque, sobre todo los temas políticos, los muy puntuales, algunos que ya la gente se le han olvidado, otros que se han interpretado muchas veces con mucha ligereza, ¿no? Por ejemplo, me voy a referir a uno que es concreto y que está documentado, pero hasta el fondo. Es el tema del CEMIS, está documentado. Sí, aquí lo vi. Con las dos leyes, la primera que llegó enviada por el Ejecutivo y la que finalmente aprobó la Asamblea, que también venía del Ejecutivo, porque en temas como este, los tratados internacionales y
y las leyes, contratos con la nación, no pueden ser modificados en el pleno de la Asamblea. Es decir, los manda el Ejecutivo y la Asamblea puede rechazarlos o aprobarlos, pero no se le puede quitar ni una coma, igual que el presupuesto. Entonces, el primer proyecto que llega, que es rechazado, no se llegó, se discutió en primer debate, se dijo que eso no se podía aprobar. Rubén Arosemena se lo devuelve a la presidenta Mocoso. Eso está aquí. Y le dice, esto así no se va a aprobar. Pero aquí están las 20 y tantas recomendaciones que se hicieron en la Comisión de Comercio a la que yo pertenecía y que presidía Laurentino Cortizo. Si estas modificaciones se hacen, la ley pasa por unanimidad. Aquí está un cuadro que tiene 3 páginas, 2 y media pues, de cada cláusula, el número de cláusula, de qué se trataba. O sea, por ejemplo, cláusula 7, duración del contrato, lo que decía el contrato original y lo que decía el contrato ya corregido en el tema. Por ejemplo, duración del contrato, 40 años prorrogables, y cómo quedó en 30 años. Y cómo quedaba después de los 30 años, ¿no? O sea, son hechos. Tú dices, sí, yo creo que el libro documenta muchas cosas, narra otras. Teresita, tú dices que no es un libro, tú dices que no es un libro de historia, pero tú sí tú eres testiga de la historia. O sea, es una narración en primera persona. O sea, porque tú estuviste allí, tú viste eso, tú viste cómo ocurrió en muy pocas ocasiones. Es más, en Panamá no tenemos testigos de esa historia. Y en el caso particular tuyo, tú eres testiga de la historia reciente de este país. Testiga. ¿Se dice así? Testiga, claro, es testiga. Testigo, no me maltrates la lengua. Ella es testigo de los últimos 40 años de historia política en este país. Es así. 60. No, claro, pero para que respetes. pero me circunscribo a lo que ocurrió antes de la invasión, porque allí estuviste, y los 30 años después de la invasión. Sí, bueno, yo creo que uno de los problemas que en Panamá tenemos, de verdad, para llegar a ser plenamente una nación, en todo el sentido de la palabra, es que nos falta un conocimiento de la historia. Ese conocimiento de los hechos, los datos, las sombras y las luces, hace que cualquiera pueda decir lo que le da la gana. Se puedan hacer caricaturas, se digan disparates. Y entonces, ¿en qué queda el orgullo de ser panameña? ¿Cuál es el orgullo que tenemos de decir, yo soy panameña? Nadie conoce a nuestros juristas, grandes juristas, a nuestros grandes políticos, con sus sombras y sus luces, porque los ha habido, ¿no? A los escritores nacionales, a los artistas, los pintores, los músicos, nadie. Entonces, esta confusión, porque siempre nos apegamos a lo que en el momento está de moda, o lo que nos parece más pintoresco, hace que no tengamos ese sustento, ese orgullo que uno ve en otros países y en otras naciones. Mientras eso no lo tengamos bien claro, no sé, seguiremos en esta ambigüedad donde los juicios que se pasan sobre los actos humanos se interpretan como a cada quien le da la gana, porque no tienes el sustento y el testimonio de alguien que dice, es que yo estuve allí y yo lo vi. Por eso es que esto es una mezcla de dos cosas. Las memorias no son solamente recuerdos así aislados, tampoco son recuerdos ni de fiestas, ni de bailes, ni de cosas, sino son recuerdos de hechos políticos y sociales, ¿no?, que marcaron la vida política de Panamá y la mía. Entonces, en ese sentido es que creo que el libro puede aportar. Si alguien tiene otra versión de los hechos que ahí se narran, mencioné ese porque es uno de los más claros de cómo se distorsiona a través de titulares y a través de declaraciones y a través de escándalos un hecho, ¿no?, que no tuvo nada que ver con lo que sucedió de verdad en la asamblea. Es decir, yo a veces le digo a la gente, eso no fue un soborno, fue una estafa, porque sí repartieron alguna platita entre muchos legisladores. Eso no cambió que la mayoría de los legisladores
devolviéramos ese proyecto y dijéramos, eso así como está no se pasa. Así que la finalidad de la platita que se repartió, ¿no? Y que sí se repartió, no tiene nada que ver con lo que finalmente se aprobó, y se le hizo un daño tremendo a Colón. Se le hizo un daño tremendo a Colón, porque eso podía haber resultado de verdad en una inversión importante para la provincia. Pero me refiero a esto porque hay otra multitud de cosas, de interpretaciones que se dan a hechos que no tienen ningún fundamento en la realidad y que siguen ahí. La gente vuelve y dice, y de ahí, pues bueno, nos vamos encontrando con el desprestigio, el descrédito, unas veces muy merecido, pero otro que tiene un resultado nefasto. Yo quiero saber quién hoy en día, yo lo digo por la gente de otra generación, la gente de la generación de mis hijos y de mis nietos, que no quieren, simplemente no quieren participar. Es decir, el otro día un joven así exitoso que conozco, que me dijo, me hizo todas las críticas, le dije, perfecto, pero ¿y tú por qué no estás allí para ayudar a que esto haya sido diferente? ¿Por qué tú no estás aquí como un montón de personas honorables que dijeron, voy a servir el país por 5 años, y cuando terminaron se fueron? ¿Sabes por qué? Porque esa gente que entra a la política sin ataduras y sin compromisos, y se puede ir cuando quiere porque no depende de un puestecito, esa gente es tremendamente importante en la vida política, ¿no? Es decir, que un hombre como Guillermo Chapman hace no sé cuántos años dijera, yo acepto el puesto de ministro de Economía y Finanzas, pero el día que aquí suceda algo indebido, yo me voy, ¿no? O el caso de Dani Kuzniecki, que fue contralor en el gobierno de Martín Torrijos. Yo estoy aquí porque quiero servir al país y después me voy, aquí no pasa más nada. Te puedo decir esos dos casos, que son personas que yo he conocido. Isela Álvarez de Porra, hombre, Rubén Blades, que se pasó 5 años de ministro de Turismo en el momento más importante de su carrera. Entonces, vale la pena reflexionar sobre eso. 4 funcionarios que destacó como personas honorables. Y actualmente... ¿Te puedo dar 20? No, pero quiero uno actual, yo quiero uno actual. De los actuales, Ajá. Pues te puedo decir que la exministra de Salud, ¿ok? Rosario Turner. Te puedo decir que la exministra del MIDES, ¿cómo se llama? Marcova Concepción. No, pero de los actuales, no los ex. No, pero esos fueron funcionarios. De quien no sé que tenga ninguna, no sé su desempeño final cómo se evaluará, pero yo creo que María Inés Castillo, que es una mujer inteligente, me parece que es una mujer honesta, si lo hace o no lo hace bien como ministra, eso es otra cosa, pero nunca he oído que nadie la señale como una persona que no es honesta, trabajadora e inteligente. Por decirte una, porque ahora me tendría que ponerme a revisar el gabinete, ahí hay gente que de verdad no debe estar, y no debe estar porque ni siquiera sabe lo que está haciendo. Y eso me lleva a otra reflexión. En esto que se empieza a cocinar ahora de cara a las elecciones, pareciera que hay un montón de gente que cree que ser diputado o que ser presidente es así como postularse para un reinado de carnaval, para una asociación de padres de familia. Hay gente que no tiene la capacidad. Hay gente que no puede gobernar porque le faltan las habilidades personales, entre las que está incluida la honestidad, ¿no? Una hoja de servicio público o un éxito profesional que no hace cuestionable porque este señor está allí. Entonces, yo oigo tantas cosas, ya las escucho y a veces ni las contesto porque no vale la pena. En el circuito donde yo vivo, que es el 84, llegó a haber 30 candidatos de libre postulación para diputados. Claro, cuando se pasaron un mes caminando por la calle, nadie sabía quiénes eran. La gente les decía toda clase de barbaridades, porque tú comenzaste a decir que todos los políticos son unos corruptos, que tú estás aspirando a eso, tú debes estar en algo también, ¿no? Y esta elección va a estar marcada por ese descrédito, por esas descalificaciones y porque en realidad el sistema no permite funcionar de esa manera.
no lo permite. A mí hay gente, muchachos jóvenes que me han venido, pero mire, Teresita, mire lo que me pasa, que yo no tengo dinero para poner los ¿cómo se llama? La gente que me va recogiendo las firmas, los activistas. Usted no sabe lo que me están haciendo los otros activistas. Digo, bueno, la estructura de los partidos, que tienen que estar supervisados y tienen que estar vigilados y tienen que ser efectivos, participativos, transparentes en sus gestiones internas, son los que están llamados a poner el escenario o los actores en ese escenario para una contienda electoral, ¿no? Eso Teresita, es así. Las primarias supuestamente eran para eso. Teresita, solo regresando al tema del caso Semis particularmente. Si bien es cierto que tú dices que no fue un soborno, técnicamente sí fue un soborno. O sea, aun cuando no se aprobó el proyecto, la intención de los que estuvieron repartiendo el dinero era influir en el voto de ellos, de esas personas que recibieron el dinero. O sea, técnicamente sí digamos fue un que soborno. fue un soborno, pero no solamente un soborno, No, fue es que también No, una... no. A ver, yo Claro que voy a sí fue entrar soborno. técnicamente, porque a los abogados que les he dicho eso, me han tenido que decir que es verdad. Si yo te contrato a ti para cometer un crimen y tú recibes el dinero y no lo cometes, la verdad que me estafaste. Son dos cosas diferentes. O sea, ¿cómo vamos Ahora, a decir que lo de Tito sí, a full? no, Mostrar no, los son billetes. dos cosas Espérate. diferentes. En el Lo libro, entiendo. perdón, en el libro Teresita insinúa o da a entender Ajá. que eso de Tito Afú fue para desviar la atención nacional sobre otro soborno que sí se produjo para la ratificación de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No, lo que pasa es que, No, hay, no, que ese- lo que pasa es que hay no. sobornos Bueno, sobre sí, sobornos. no insinúa, lo dice directamente. Hombre, yo que... No, lo digo directamente. Sí, así es. Ahora, Préstame. eso ya te digo. Porfa. Para mí, desde el punto de vista legal, fue una estafa. Es decir, pagaron por algo que ni siquiera llegó al pleno de la Asamblea para discutirse. No llegó al pleno. Entonces, entender eso a mí me parece que es muy importante para ir distinguiendo y poner los matices que son importantes entre que a ti te den unos 5 o 6 mil dólares, que creo que fue lo que ellos repartieron, a los millones que se tuvieron que repartir para la ratificación de 2 magistrados. El que quiera saber más, que se compre el libro. Exactamente. Oye, Teresita, Ahora, Teresita, lo que sí no creo, Teresita, y debes coincidir conmigo, en que la empresa estaba regalando porque era muy buena. Estaba regalando plata. No, estaba regalando para Estaba sobornar. Que regalando no lo hayan plata logrado es porque era muy diferente. buena. No solamente no lo he dicho, ni siquiera lo he insinuado. Cuando te leas el libro, Voy a te leerlo, vuelves a completo. bueno, Y, Teresita, claro, una pregunta, porque en el libro tú, muchas de las experiencias que narras tienen que ver de una relación política que se dio con el hoy presidente de la República cuando era legislador, Laurentino Cortizo. Hay quienes dicen que Laurentino Cortizo de esa época es muy distinto a Laurentino Oye, pero Cortizo después de la pausa, de Guido, esta época. para dejar a la gente picada. Ahí. Después de la pausa, nos habla de eso. Nos habla sobre ese tema. Ya regresamos. Vamos a rifar tu libro. Es que- Continuamos aquí en Cuarto Poder y quedó pendiente una pregunta que Guido le hizo a Teresita sobre esa relación de el actual presidente de la República. Es que fue colega de Teresita en esa época, ¿no? Exacto. Sí, colega, compañeros compañeros Y de gabinete, ¿no? de alianza del El pacto, gabinete No, también, el con gabinete. Martín. del No. pacto Meta. No, en el gabinete no alcanzó. Teresita no. Ah, parece que hubo un problema ahí con Se Teresita. salió Teresita. Era Mides y Nito era Mida. Teresita está en cortó. el Mides, ¿no? No. Martín no. No. Teresita siempre ha sido Diputada. No, pero ella en ese momento volvió al Mides, déjame buscarlo. Ella manejó el Senapan. Exactamente, El Senapan, pero la en Secretaría el Ministerio Nacional Desarrollo de Social, en la época de Martín Planificación Torrijos estaba Alimentaria. Leonor Calderón, si mi memoria no me falla. Sí, correcto. Leonor Calderón. Pero, Ella Leonor fue la que volvió entonces. Claro, no, Estoy ella no era enredada. Lo que pasó en esa, no, fue No, lo que- antes, fue para hablarnos de la década del 90, cuando Teresita trabaja en el Código de la Familia. el contraste que yo... Y es la que lo propone. Lo Claro, no, ella estaba en una secretaría de presidencia porque no puede ser ministra porque no es panameña de nacimiento. No es panameña de nacimiento. eso es Correcto. así. El tema es el contraste entre el
Nito Cortizo de esa época, que cuando fue ministro fue capaz de presentar su renuncia al presidente Martín Torrijos, del que había sido compañero de fórmula en las elecciones anteriores, además, como Sí. segundo Así vicepresidente, es. por no estar de acuerdo con el Tratado de Promoción Comercial o Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos porque desfavorecía al sector agropecuario. Con el Nito Cortizo de ahora, que según algunos, como por ejemplo Fernando Aramburu Porras, le ha cedido la presidencia a Gaby Carrizo, a quien señaló aquí que era el presidente de facto. Ese es el contraste que quería. Lástima que parece que Teresita Ya. tuvo algún Perdió la problema. comunicación. Ya Ahorita está ya regresando. regresó y yo creo que sí sería bueno Si alcanzamos porque ese sí. testimonio de Sí, Teresita. es cierto que estoy hablando de un lapso de 20 años, ¿no? Claro. También es cierto. Y Que la pues, gente cambia y se cansa. La gente Ahí cambia y tenemos se a cansa. Teresita. Teresita, Así. estaba escuchando la pregunta de Guido. Sí, bueno, la escuché y te digo, yo no lo reconozco. Yo no reconozco a mi colega de 5 años, el hombre con el que compartí la Junta Directiva de la Asamblea. Yo fui su primera vicepresidente. Nunca tuvimos discusiones, ni tuvimos problemas, discrepancias en el manejo de una sesión, etc. Jamás supe y conocí, ni como presidente de la Asamblea, que quiero decirles que las atribuciones que se han ido dando a los presidentes de la Asamblea son prácticamente unos reyesitos, es decir, nombran, quitan, arren. El presupuesto de la Asamblea era ridículo. Las partidas o las planillas que estaban aprobadas para que los diputados pudiéramos atender cosas específicas, creo que eran $10,000 al mes. Eso era para pagar la secretaria, un asesor legislativo, un chofer y cualquiera persona que rindiera un servicio para mejorar la efectividad de los diputados en el ejercicio de nuestras funciones legislativas. Yo tenía un asistente legal que se encargaba de ponerme todos los días cuál era la agenda, de mandarme los textos de lo que se había discutido, es decir, lo que iba a segundo debate, más hacerme un registro de todos los proyectos que habían sido prohijados y estaban en primer debate para que yo fuera conociendo si me tenía que preparar, porque ningún diputado sabe de todo para la discusión. Entonces, yo nunca tuve esto, ni puedo decir que conocí de ningún acto indebido de Laurentino Cortizo. Los intentos que hubo de cosas como estas vinieron de fuera. Léanse el libro. Muy bien. Compre el libro y lea lo mejor, Teresita. Irreconocible entonces para Total, Teresita, no, mira lo que dice Laurentino Cortizo de hoy. Lo es porque fue mi colega 5 años, fue mi amigo, y lo tengo que decir. Fue. Así que eso es así. Todo tiempo pasado fue mejor. Sí, pero ¿por qué fue? O No, sea, no, cualquier tiempo pasado. No, eso es una cosa muy facilita, ¿no? Eso no funciona así, Flor. Yo creo que, bueno, la gente cambia, la gente está a veces muy presionada claro. por determinadas cosas, porque además parte del problema que ha tenido Cortizo para gobernar tiene que ver con que él ha quedado secuestrado por una mayoría legislativa, que es el sueño de todo presidente, tener una mayoría en la Asamblea, que cada proyecto que tú llevas, que cada ley que tú quieres pasar, vas a tener la posibilidad de contar con el voto para hacerlo posible. Entonces a él, en la mayoría legislativa, se le ha vuelto una manzana envenenada. Para cada cosa que vamos a aprobar, ahí sí se soborna, se chantajea y se hace todo eso. Pero bueno, esa no es la historia. Ustedes me han preguntado por él, el Laurentino Cortizo que yo conocí, no puedo reconocerlo ahora. No estoy discutiendo su nobleza de carácter, porque no es un hombre perseguidor, no lo ha sido en este gobierno, pero sí de verdad que yo no lo reconozco como la persona que compartió conmigo responsabilidades en la Asamblea. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Sí, lastimosamente. Muchas gracias, Teresita, Gracias, por Teresita. acompañarnos y compartir tus memorias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gusto en verlos. Gracias. Chao. Bueno, si usted continúa en Telemetro Radio y en RPC Televisión, siga con el brunch y nosotros nos vemos, Dios mediante, el lunes.